son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP. Son las 9:38, hay los temas de fondo, hay la gestión política, gestión de los ministerios, y hay también la comunicación, es decir, la explicación a los ciudadanos de lo que se hace. Y durante los últimos días se han producido muchos comentarios y muchas críticas sobre la mala comunicación que estaría practicando el gobierno de manera tal de que sus mensajes no lleguen con la suficiente claridad y no convenzan. En realidad no es solamente un problema del gobierno. En los últimos días hemos visto cifras en alza de desconfianza respecto de la vacuna. Algo estaremos haciendo mal, no solamente las autoridades del Ejecutivo, sino el conjunto de las autoridades, las científicas y las gremiales también, para que después de haber esperado la vacuna como solución a la pandemia, más del 40% de nuestros compatriotas expresen dudas, reservas o directamente negativa a usarla. En muchos otros campos podemos también ver manifestaciones de una mala comunicación. Para discutir sobre este tema hemos invitado a dos personas que reflexionan profesionalmente sobre el tema. Por una parte, Gustavo Rodríguez, quien es un escritor y miembro del portal digital Jugo de Caigua, y el politólogo José Carlos Requena, fundador de la consultora 50+1. Muy buenos días, señores invitados. Buenos días, Fernando, qué gusto. Para mí. Gustavo Rodríguez, quisiera comenzar con usted preguntándole específicamente sobre la conferencia de prensa en la que se anunciaron, al fin y al cabo se anunciaron, pero tomó cierto tiempo en hacerlo, las nuevas medidas restrictivas para hacer frente a la fase actual de la pandemia. ¿Cómo la percibió usted? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué errores se cometieron? Yo la percibo como una gran oportunidad perdida para que el gobierno de Sagasti relance la comunicación. Pudo haber relanzado una etapa de comunicación con respecto a la estrategia del COVID-19, pero no, se perdió. Era una oportunidad única que espero que pueda, de la cual se pueda resarcir, ¿no? Era la oportunidad de lanzar un concepto nuevo, que aproveche de nombrar un nuevo enfoque. De lo que trata la comunicación siempre es de luchar con lo establecido, el paisaje, la novedad pasa rápido. Entonces, clavar una nueva bandera y decir, bueno, empezó el segundo tiempo, por decirlo, ¿no? Y vamos a enfrentarlo de esta manera, lo vamos a defender atacando, no lo sé. Pero no. La conferencia pudo haber sido ese puntapié inicial y no lo fue. Y la cosa se agrava, creo yo, porque ya hemos visto que a los cuidados se le suma ahora el desconocimiento que hay sobre la vacuna. Entonces, el gobierno tiene ahora un doble desafío en la comunicación. Sí. José Carlos Requena, ¿cuál es tu opinión sobre esa conferencia de prensa que acaba de comentarnos Gustavo Rodríguez? Yo concuerdo plenamente con Gustavo en que ha sido una oportunidad perdida. Creo que se inicia, creo que el formato como tal fue muy desperdiciado. Creo, por ejemplo, que hace bien el presidente en un poco abrir la cancha, en decir que está recibiendo aportes de aquí y de allá, en decir que va a hablar con transparencia, decir que va a hablar con periodicidad, pero el mensaje como tal parece que carece claramente de algún objetivo, ¿no? Yo creo que es fundamental tener en cuenta el valor de la comunicación en situaciones, además en situaciones de crisis como la actual, creo que es aún mucho más importante, viendo además este contexto que tú has descrito y que no corresponde solo a la realidad peruana, lamentablemente, pero que en situaciones tan precarias como la nuestra quizás se nota más. Me refiero al peso que tienen estas percepciones, como lo que ahora manifiesta el comercio con esta encuesta
de que el 48% de la gente desconfía de las vacunas, algo que se ha más que duplicado en los últimos 5 meses. Entonces, con toda esta coyuntura que es con la que se tiene que lidiar, creo que hay que ser mucho más cuidadosos con el tema de las comunicaciones. ¿A qué atribuyen ustedes que haya aumentado tan significativamente el porcentaje de peruanos que desconfían de la vacuna? ¿Cuál es la causa de esta desconfianza creciente? Señor Gustavo Rodríguez. A ver, tiendo a pensar que hay un problema de fondo estructural, y es que somos una sociedad que no discute lo suficiente sobre ciencia. Ese es un problema de fondo. Sin embargo, en épocas de miedo y cuando no hay alguien que lidere la comunicación, los vacíos se llenan justamente con los residuos, los subproductos de ese miedo. Creo que el problema entonces de fondo contemporáneo es ese. Hay una falta de representación, de liderazgo, de alguien en quien creer. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Y probablemente la mejor manera de combatir este tema contra la desconfianza hacia las vacunas, porque caramba, 48% de gente que dice que no se quiere vacunar es para preocuparse mucho, mucho. Probablemente tengamos que encontrar esos referentes. Tengamos que mostrar a gente que sí va a estar dispuesta a vacunarse de todos los ámbitos para que, al margen de que haya un liderazgo en el gobierno, o sea, un portavoz en el gobierno que sea creíble, también haya portavoces alternativos, extraoficiales, en los cuales la población sí empiece a confiar. José Carlos, ¿no piensas tú que las dificultades o los errores cometidos en esa conferencia de prensa tienen que ver con algo previo que se vino negando que hubiera una segunda ola? Es decir, que algunas influencias, como la del ministro de Economía, en particular Waldo Mendoza, que la había venido negando desde hace varios meses, se usó la palabra rebrote, no se quería usar la palabra segunda ola, y de pronto hay que usarla, y hay que decirla, pero no lo usó el presidente, y hubo que esperar más de media hora para que la palabra salga. ¿No piensas, en suma, que ha habido un miedo de tomar el toro por las astas y decir algo simple y duro? Nos está yendo mal, nos está yendo peor de lo que pensamos, pese a todos nuestros esfuerzos, y hay que prepararse para algo peor. Mirando un poco más atrás, creo que efectivamente, creo que no hay una coherencia, no hay una consistencia entre lo que dicen los distintos voceros gubernamentales. De alguna manera esa inconsistencia en la gestión previa de Martín Vizcarra se cubría por el rol que él tenía. Ahora estamos viendo los serios vacíos de gobierno que había, pero al menos en términos de comunicación como tal, uno sabía más o menos qué venía. En el caso de Vizcarra, y creo que en el caso actual también, quizás haya que ser muy, muy duro con la sinceridad de la situación. En los 80, recordarán, el presidente boliviano Paz Estenssoro inició un mensaje con algo tan duro diciendo Bolivia se nos muere, ¿no? Para casos peruanos, el modo como Hurtado Miller se termina su mensaje diciendo que Dios nos ayude. Creo que te habla la dureza del momento. Esa dureza en tiempos recientes ha estado muy ausente. Vizcarra la quiso tapar con un voluntarismo muy fuerte, y Sagasti como que le ha estado queriendo dorar la píldora aparentemente, quizás sin terminar de encontrar esta consistencia a la que me he referido y que se mostraba también el martes en CADE, como bien lo reportó RPP en su momento, cuando Waldo Mendoza se refería a un riesgo acotado y la ministra Mazzetti se refería a la segunda ola ya presente. Vamos a hacer una pausa después de la cual quisiera retomar esta conversación sobre cómo comunicar en realidad las malas noticias. Hemos tenido, por ejemplo, el caso de la canciller alemana Angela Merkel, que dijo, si no nos cuidamos, esta será la última Navidad que pasemos con nuestros abuelos. Así de radical será la cosa, el próximo año ya no estarán vivos, si es que las cosas siguen como están. Acá nos cuesta trabajo esa franqueza. Es cierto que nadie quiere transmitir mensajes que desanimen, y esa es la pregunta que les dejo planteada. ¿Cómo transmitir mensajes que son malos, que las cosas están yendo peor de lo que habíamos planeado pese a todos nuestros esfuerzos, sin que eso lleve a bajar los brazos, a que haya menos cuidado, menos mascarillas y más depresión?
cómo resolver este problema nos lo dirán nuestros dos invitados, Gustavo Rodríguez y José Carlos Requena, después de una breve pausa. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, 8 años liderando la educación virtual en el país, con el más completo ecosistema digital para el aprendizaje. Un día como hoy, 16 de enero, en 1547, es coronado el zar Iván IV de Rusia, también conocido como Iván el Terrible. Su padre, Basilio III, muere cuando él tiene apenas 3 años, por lo que su madre gobierna como regente durante 5 años, hasta que muere envenenada por las familias nobles boyardas que disputaban el poder. Las intrigas sembradas por los aristócratas y su pronta orfandad convierten a Iván en un autócrata violento y cruel, pero pese a las sangrientas muertes que perpetró contra sus odiados nobles, fue una persona deliberadamente religiosa, que muchas veces sintió culpa por sus actos. Muere en 1584. 444 años después, un día como hoy, en 1991, una coalición formada por 34 países, bajo el mandato de la ONU, inicia la campaña conocida como Operación Tormenta del Desierto, comenzando así la Guerra del Golfo. El 2 de agosto de 1990, Irak invade Kuwait, por lo que el Consejo de las Naciones Unidas impone primero una sanción económica y luego autoriza las acciones de guerra. Los aliados, encabezados por la figura del presidente estadounidense George Bush, se enfrentan a las fuerzas iraquíes, lideradas por Saddam Hussein. Al finalizar las hostilidades, se logra la desocupación de Kuwait, pero con decenas de miles de pérdidas humanas. Esto sucedió un 16 de enero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, 8 años liderando la educación virtual en el país, con el más completo ecosistema digital para el aprendizaje. Consejo Vital. Doctor Huerta, si ya tuve COVID-19, ¿existe algún riesgo de reinfección? Sí, la reinfección, definida como una segunda infección y que ocurre por lo menos 90 días después de la primera, es un hecho científicamente demostrado, incluyendo al Perú. Debido a que la comparación de las secuencias genéticas del primer y segundo virus que causan enfermedad es muy difícil de ser demostrada, no se sabe exactamente cuán frecuentes son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP. En RPP seguimos trabajando para que estés bien informado, porque bien informado tomas mejores decisiones. Sintonízanos en nuestra multiplataforma en radio y TV en simultáneo. Estamos conversando con el escritor Gustavo Rodríguez y el politólogo José Carlos Requena sobre la comunicación política de la parte del gobierno. Habida cuenta de que se le ha reprochado el no comunicar bien. Y había quedado planteada la pregunta respecto de la conferencia de prensa, el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que hay que tener presente, Gustavo, cuando lo que se tiene que dar es malas noticias a un público diversificado? Porque hay gente como nosotros, hay gente adulta, sana, que está esperando que le digan la verdad. Pero hay gente como niños, hay gente ancianos, hay gente que está enfermos, hay gente que tiene parientes enfermos que se asustan y que ese susto puede tener malas consecuencias. Es decir, ¿qué recomendaciones harías tú para que las malas noticias de este tipo puedan ser transmitidas de la manera más eficaz posible? Bueno, Fernando, por un lado, la sociedad peruana tiende a adorar mucho la píldora, ¿no? No somos capaces de ser francos, directos, cuando se trata de dar
malas noticias. Nuestro trato interpersonal pasa. Y en lo político se le añade que todo candidato, todo político, digamos, tiene miedo a contaminarse del sentimiento negativo cuando da una mala noticia. Pero finalmente lo que la población, por sobre todo a largo plazo, premia es la sinceridad. La sinceridad se premia a largo plazo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, creo yo, cuando se es líder, es que todo líder sabe dar buenas noticias y todo líder da malas noticias también. Las pasa en nuestras familias, con los padres que saben comunicarse con sus hijos, pasa en nuestras escuelas, y lo que toca es decir las cosas sin medias tintas, con franqueza, pero con un componente de luz al final del túnel siempre. Es decir, una pequeña pregunta, Gustavo, tanto más que sé que tienes compromisos y que eres un hombre puntual. ¿Cuánto daño hace el hecho de que las conferencias de prensa u otras actividades programadas comiencen con retraso? Porque en el caso del miércoles se nos convocó para la 1 de la tarde, se postergó luego hasta las 2 de la tarde, ya es la hora del almuerzo, y al final es a las 2:30, lo cual hace que ya comencemos con la situación de que no se ha preparado bien, de que no saben lo que van a decir, que están intercambiando, haciendo precisiones hasta el último minuto. Fernando, efectivamente, comunicación es todo, o sea, todo comunica, no solamente lo que se expele con palabras, sino contexto, la forma en que se viste, la hora en que uno aparece, o sea, todo comunica. Entonces, lamentablemente, desde la impuntualidad ya la estrategia de comunicación empieza con un gol en contra, definitivamente. Muchas gracias, Gustavo. José Carlos, no hemos hablado sobre un componente básico de este problema, que estamos en campaña electoral y todo se politiza. Y el tema de la pandemia se vuelve en la boca de algunos dirigentes irresponsables un arma arrojadiza contra sus adversarios. ¿Cómo evitar que un tema tan grave como la salud y como la pandemia específicamente pueda politizarse de esta manera, como hemos visto claramente en otros países como Estados Unidos, para no nombrarlo? A ver, yo creo que ahí lo fundamental es digamos, no darle un uso político desde los actores que dominan la mayor cantidad de los recursos, en este caso es el Ejecutivo. Ese uso político sí lo veías en el gobierno de Vizcarra. En este gobierno creo que no hay esa voluntad. En consecuencia, creo que el modo de contrarrestar, diría yo, es siendo lo más técnico, lo más amplio posible. Y a eso me refería al inicio cuando decía algún aspecto positivo de esto era la apertura que el presidente Sagasti parecía por lo menos querer mostrar, y lo decía, hemos recibido aportes de aquí y de allá, y luego a los días siguientes además empezó una ronda de reuniones con distintas bancadas, rondas sin mucha publicidad que parecían más dirigidas realmente a transmitir confianza, y creo que eso es lo fundamental en este tipo de situaciones. ¿Cómo juzgas tú el hecho de que se haya afirmado, creo que la primera ministra lo dijo, que hay algunas discrepancias democráticas entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, es decir, entre Pilar Missete y Waldo Mendoza, pero que eso es positivo porque eso enriquece los puntos de vista y obliga a afinarlos? Fue sincero reconocer que habían esas discrepancias, pero ¿cuán útil es a la comunicación poner de manifiesto que hay discrepancias al más alto nivel del Estado? Mira, la pluralidad de opiniones es claramente natural. Creo que lo contraproducente es que las voces o las discrepancias sean muy aireadas. Y ahí creo que lo fundamental es que haya un único vocero gubernamental o un único mensaje, sobre todo esto último, un único mensaje, porque una vez que las discrepancias se han agotado, ya no tienes tú por qué salir a discutir con tus colegas públicamente. Muchas veces, y eso le ha hecho mucho daño a la política en los últimos años, las discrepancias se transmiten públicamente o se responden las acusaciones o los ataques de manera a través de los medios de comunicación, que seguramente da mucho rating a los políticos, pero que no creo que dañan lo fundamental de la política, que es la confianza, y dañan lo fundamental de la comunicación, que es la persuasión. Ahora, una pregunta dirigida al politólogo, que tú eres además de experto en comunicación.
¿Qué es la particularidad de este gobierno, como algunos anteriores quizá, de no tener a nadie que lo defienda en el Congreso? Porque ni siquiera la bancada de la que procede el actual presidente Sagasti defiende oficialmente y más bien se esfuerza por mantener una cierta distancia para que no digan que Julio Guzmán esto y lo otro. De manera que estamos ante un gobierno del cual es casi de buen tono criticar y no hay una defensa aún en las cosas en las que pueda tener razón. Bueno, esa creo que es la principal vulnerabilidad de este Ejecutivo, ¿no? Que naciendo el Congreso, porque ese es su origen, de hecho el presidente Sagasti es originalmente un congresista, que teniendo su origen parlamentario, sin embargo, carezca de ese apoyo. Yo no sé si en lo que quede de su mandato va a poder forjar algún acuerdo político que lo haga, por ejemplo, digamos, poder combatir o poder contrarrestar muchos de los atisbos demagógicos que tiene este Parlamento, pero lo ideal hubiera sido que eso se dé. Es decir, que de alguna manera, como pasó en el año 2000-2001, haya algún tipo de apoyo. De hecho, no olvidemos la transición de entonces, se hizo con 48 congresistas fujimoristas, ¿no? ¿Qué negociaciones, qué contención, qué diálogos se estableció en ese entonces? Creo que es lo fundamental ver ahí qué se hizo para poder ver qué se puede reeditar también. Hemos sabido que ayer ha iniciado una ronda de diálogos con las bancadas, supongo que por vía digital, lo cual dificulta ya la eficacia del diálogo, pero sobre todo lo que hemos visto es al señor Merino de Acción Popular, que es la bancada más grande, atacar ayer al ministro del Interior, sugerir que se le va a censurar un nuevo ministro del Interior que ahí caería y haber llamado nefasto al gobierno de Sagasti, esto Merino. De manera que dificultades con las bancadas grandes se anuncian persistentes. Sí, sin duda va a tener complicaciones. Creo que ese es un frente que no va a causar, no va a dejar de ser una fuente de presión importante. Y creo que es recomendable que el Ejecutivo sea muy consciente de este tipo de desafíos que tiene que enfrentar. Muchas gracias, José Carlos Requena, politólogo y socio fundador de la consultora 50+1. Gracias también al escritor Gustavo Rodríguez por habernos permitido comprender algunos de los aspectos de la comunicación política hecha por este gobierno. Que tengas muy buen sábado, José Carlos, y también naturalmente Gustavo Rodríguez. Hacemos una pausa, titulares de la hora. Conversaremos con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, sobre temas religiosos y espirituales.